los saludo con mucho gusto. Yo soy María Fernanda Navarro, ya saben, integrante justamente de este proyecto que habla acerca pues, de temas de salud, y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante: los retos que han impuesto el confinamiento a los profesionales de la salud. Hay muchísimos, pero uno de ellos definitivamente es cómo se tienen que enfrentar ellos a dar consultas, cómo están atendiendo a sus pacientes que tenían ya tratamientos desde hace tiempo y que por esta situación de confinamiento, de necesidad de alejarnos, de permanecer en casa, pues están justamente enfrentando nuevas formas de atender a sus pacientes. Nos acompaña como siempre el doctor Eduardo Luna. ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Muy bien, con el gusto de siempre. Pues muchísimas gracias. Y también para hablar de este tema tan interesante está con nosotros Erika Gómez San Miguel. Ella es fisioterapeuta. ¿Cómo te encuentras, Erika? Muy bien, gracias. Oigan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar de este tema, de los retos que les han impuesto a ustedes, pues este confinamiento para atender a sus pacientes a distancia. Y pues viene muy a tono hablar de la telemedicina. ¿Por qué no empezamos contigo, Erika? Cuéntanos qué es la telemedicina. Pues mira, la telemedicina, antes de que la expliquemos, me gustaría que habláramos de la telesalud. Esta es la conjunción de la comunicación de los sistemas de salud con la tecnología de la información. La telemedicina recupera esto y ya nos ofrece un servicio sanitario a distancia, o sea, vía remota, ¿no? Es importante mencionar que el inicio de la telemedicina abarca desde principios del siglo pasado, pero es hasta 1985 que esto toma un poquito más de forma, se empieza a utilizar en ciertas tribus de Arizona, y un dato muy curioso e importante es que la NASA lo utiliza para ayudar a la Ciudad de México cuando es esta cuestión del terremoto, o sea, para dar consultas a distancia. La maravilla de todo esto es que es creada justamente pensando en las barreras geográficas, ¿no? En que muchas veces no es tan fácil que, por ejemplo, un médico, un especialista o demás esté en una comunidad alejada dando consulta, y tampoco es tan fácil la movilidad de que las personas que viven, por ejemplo, en la sierra, vengan hasta acá a una consulta, ¿no? Entonces es una forma como de acortar distancias, de dar tratamiento, pues ahorita en la pandemia está siendo muy útil. Justamente parece muy útil y ad hoc con todo lo que hemos estado haciendo. Todos los trabajadores hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas tecnologías y hacer juntas a distancia, tener entrevistas justamente por estos medios como lo estamos haciendo en este momento. Pero yo me imagino que ustedes pues están teniendo retos totalmente diferentes a los que tiene un trabajador normal. ¿Por qué? Porque tienen que valorar un paciente, mirarlo, tal vez auscultarlo. Eduardo, ¿por qué no nos cuentas un poquito justamente cuáles son los retos de la telemedicina? Porque, bueno, Erika ya nos comentó pues cuáles son las ventajas. Bueno, pues los retos de la telemedicina realmente yo he encontrado muchos, ¿no? Y va a depender mucho del paciente, va a depender mucho de por qué patología te esté consultando, pero sí lo que es una realidad es que es esta cuestión de cercanía a la cual estamos acostumbrados muchísimo los profesionales de la salud, y ahora tenerlos lejos y no poderlos leer, porque digo, uno como profesional de la salud, desde que entra el paciente, ves cómo te saluda, ves si tiene alguna facies de dolor, ves si tiene alguna facies que te pueda decir que está sufriendo algo, te empiezas a dar una idea, y ahora ya no tenemos todo esto y tenemos que echar mano mucho del interrogatorio, ¿no? A lo mejor si es un paciente de primer contacto, inclusive el ganarnos su confianza por este medio cuando nunca lo habías visto, ¿no? Y ha sido un reto muy interesante, tanto por esta cuestión con el paciente como por la cuestión de llegar realmente a un diagnóstico certero. Claro. Erika, tú también me encantaría que me cuentes de los retos que estás teniendo, sobre todo como fisioterapeuta, porque, bueno, un doctor tal vez general te puede mirar en una pantalla, preguntarte miles de cosas, pero me imagino que tú como fisioterapeuta, bueno, los retos deben de ser todavía más grandes porque tienes que tocar, tienes que sentir, incluso me imagino que hay terapias que requieren el contacto, pues obligado. ¿Tú cómo le estás haciendo? Pues mira, o sea, lo que es un hecho es que, por ejemplo, para profesionales como puede ser a lo mejor psicólogos, nutriólogos, en este caso médicos,
puede ser que desde antes se manejaba un poquito más toda esta cuestión como de la vía remota, ¿no? Realmente, por ejemplo, la telerehabilitación, yo sí considero que está tomando mucho más auge bajo este momento que pues estamos viviendo socialmente, ¿no? Completamente para nosotros pues es contacto físico, ¿no? Entonces, pues obviamente como tú lo mencionas, un reto muy importante es que no se puede suplir con nada las técnicas manuales o los aparatos que podemos utilizar nosotros, por ejemplo, a la hora del tratamiento. Sin embargo, yo la ventaja que le veo como a este tipo de herramientas y a que estemos viviendo esta situación de la pandemia con la tecnología que hay hoy en día, es que, por ejemplo, si algo a ti te duele el día de hoy, o también muchas personas que, por ejemplo, se habían operado, no sé, pues ahorita es cuando necesitas la atención, no la necesitas en diciembre, no la necesitas cuando se termine la situación social que estamos viviendo, ¿no? Entonces la ventaja puede ser que por medio del interrogatorio, o a lo mejor yo te puedo pedir que hagas ciertos movimientos, que me ayudes haciendo ciertas pruebas, y a lo mejor podemos como prescribir, no sé, un programa de ejercicios en casa, un programa de estiramientos, trabajar a lo mejor con esto de la higiene postural, o sea, como pequeñas adecuaciones que nos sirvan de aquí a que pues esté como más permitida esta parte del contacto físico de nuevo, ¿no? Pero mientras tanto, pues no estás como no haciendo nada por la situación que estás viviendo en cuestión de salud física. Claro. Es decir, lo que entiendo y el mensaje que tal vez le podríamos dar a la gente que nos está viendo es, hay formas de solucionar un problema de salud a través de estos nuevos medios y no dejar a un lado porque no puedo salir, no puedo ir a un consultorio, no quiero arriesgarme más. O sea, sí podemos dar ese mensaje. Aunque sea complicado, siempre hay formas de dar una consulta y una atención a una persona que tiene un problema, ¿no? De hecho, ahí sí puedo hablarlo. Hay también dos formas en esto de la telemedicina, ¿no? La sincrónica y asincrónica. Que sincrónica, por ejemplo, es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿no? Nosotros platicamos, interactuamos y estamos en tiempo real, ¿no? Por así decirlo. Y la sincrónica es, por ejemplo, yo te mando un video con tu serie de ejercicios y entonces tú lo checas, si tienes dudas, regreso, o en caso, por ejemplo, de el doctor Eduardo, pues lo mismo, o sea, yo podría mandarle a él un video diciéndole, ¿sabes qué? Me siento así, esto me está pasando, inició en este momento, y él podría contestarme con otro video, ¿no? O sea, formas habría como de adaptarnos y justamente lo que mencionas, o sea, como que no dejar la situación que está ahorita latente y aplazarla hasta que nos den luz verde, porque pues todos estamos inciertos, ¿no? O sea, no sabes, como que para cuándo. Claro. Estamos hablando de la telemedicina mucho y situándonos en el contexto de la pandemia, de las restricciones que hay por el COVID-19. Pero, doctor Eduardo, a mí me gustaría que tú me contaras un poquito cuáles son los beneficios de la telemedicina más allá del COVID-19. ¿Qué hay detrás de esta, pues no sé si es nueva tendencia, porque ya Erika nos estaba platicando un poco que esto ya viene desde hace años, pero ¿cuáles son estos beneficios? Pues mira, precisamente como lo decías, no es tanto una nueva tendencia, más bien es, hoy en día se hizo una necesidad, ¿no? Es algo que tal vez teníamos un poco abandonado y por la misma circunstancia se hizo una necesidad. Bueno, aquí, ¿cuáles son las ventajas? Yo le veo muchas ventajas, ¿no? Y le he encontrado muchas ventajas más en cuestión de asesorías. Muchas de mis consultas precisamente son de pacientes que sospechan que tienen COVID, ¿no? Y ahorita con esta paranoia que hay en general con toda la gente y que te duele tantito la garganta y dices, tengo COVID, o toses 2 veces y ya te haces con COVID. A veces, exactamente, a veces el que un profesional te platique, te diga, a ver, los síntomas son estos y estos y estos, has tenido esto, has tenido aquello, el simple hecho de decir, ¿sabes cuánto es la temperatura normal del cuerpo? Porque muchas veces me ha pasado y son cosas que desgraciadamente nosotros como profesionales de la salud luego lo damos por sentado, que todo el mundo lo sabe, y pues no es cierto, ¿vale? No es cierto. Entonces, a final de cuentas, esta cuestión de la telemedicina nos ha servido mucho como profesionales de primer contacto para prevenir complicaciones, ¿no? Porque un paciente que sospecha que tiene COVID, tal vez no lo tenga, ahí se quedó, pero un paciente que no tenga quien lo asesore y que presenta algún tipo de síntomas y que resulte que se tiene la enfermedad y decidió no hacer nada porque dijo va a pasar, no tuvo esa persona, a lo mejor si no existieran este tipo de herramientas que le dijera, estos son datos de alarma, vete a un hospital, ¿no? Y yo creo que ahí es donde toma realmente trascendencia esto de la telemedicina.
Claro. Ahora, yo sé que ustedes todos son unos profesionales y que hacen y están integrando estos nuevos métodos, estas nuevas herramientas de la forma pues más adecuada posible. Sin embargo, a mí me gustaría que ustedes nos regalaran un par de consejos o que nos digan qué es lo que se tiene que fijar una persona, tal vez alguien que nos está viendo en este video, de que su médico está actuando de forma correcta a través de este tipo de herramientas, ¿no? Porque hay muchísimos, no sé, problemas que esto puede generar, tal vez que te estén grabando sin tu consentimiento, la venta de datos es algo muy común, o que simplemente no te estén dando una atención adecuada. Ustedes como médicos, bueno, perdón, como médico Lalo y tú como fisioterapeuta, ¿por qué no me dices un poco, nos dicen un poco cuáles son los consejos que nos pueden dar para darnos cuenta que nos están atendiendo bien a través de estos medios? Pues mira, por ejemplo, o sea, desde mi experiencia, Uh-huh. en el lugar donde yo trabajo, desde un principio, antes de que lleguen como los pacientes, y de eso desde antes de la pandemia, antes de que lleguen los pacientes, se les enviaba por correo toda esta cuestión como del aviso de privacidad y demás, ¿no? Entonces, pues ahorita es útil que a lo mejor todos nos demos como la tarea de modificar los avisos de privacidad, pero sí mantener todavía como los protocolos del deber ser, pues de una consulta, ¿no? Obviamente también, pues, yo creo que es muy, muy importante la comunicación y el rapport que haces tú con el profesional de salud, ¿no? O sea, que la persona que te está atendiendo, pues, te dé confianza, porque justamente eso también es una herramienta para que en lugar de que todos nos dejemos llevar como por el consejo de la vecina o por lo que leí en el Facebook o no sé, pues acudas como un profesional que muy probablemente si estás acudiendo con él es o porque ya habías tenido como un contacto o porque te lo están recomendando, ¿no? O sea, y también quién te lo está recomendando. Entonces, eso es lo que yo aportaría como respuesta. Muy bien, pues yo lo primero que aconsejaría es que se cercioren que realmente sea un profesional de la salud, ¿no? Porque desgraciadamente también hay mucho charlatán por ahí que anda diciendo que tiene todas las soluciones del mundo y pues no. Y esto de la telemedicina también tiene sus limitaciones, ¿no? Y que vean que primero, que si van a consultarlo por una plataforma, que sea una plataforma seria, que le va a pedir al profesional de la salud que tiene todos sus papeles. Dale que se cercioren que los va a atender un profesional. O en caso de una clínica, que es una clínica que ya conocen y que saben que es 100% de confianza, ¿no? Que a final de cuentas toda esta cuestión de la atención por vía electrónica o telemedicina tiene la misma estructura que una atención en un consultorio, ¿no? Tiene un interrogatorio, te van a pedir datos, pero yo creo que lo que menciona Erika es bien importante, precisamente esta cuestión del aviso de privacidad, que sabes que tus datos van a ser utilizados precisamente nada más para eso, ¿no? Y la otra cosa es que también tienes que saber que hay ciertas limitantes. Y si tal vez tu médico, tu fisioterapeuta te diga, ¿sabes qué? Esto sí me supera un poco aquí en cuestión de telemedicina, necesito verte, sepan que es una posibilidad. Y yo creo que es una forma muy profesional de decir, o sea, esto sí tiene sus ventajas, pero si nos podemos ver, porque yo ya veo aquí algo que no necesito ver o explorar, adelante, puede ser algo totalmente normal. Claro, entonces sí está esa posibilidad porque no todo se puede resolver a través de este medio, ¿no? Así es. Definitivo. O sea, es como todo, ¿no? Esto es una herramienta que nos facilita la vida a todos, sin embargo, nunca va a suplir el uno a uno. Claro. Esa es una realidad, ¿no? O sea, la cantidad de información que puedes recabar o la velocidad que le puedes meter a un tratamiento para hacerlo efectivo, pues siempre va a ser mejor viéndonos físicamente porque obtienes más información y tienes mayor alcance. Sin embargo, esta es una herramienta como para que no nos quedemos sin hacer nada por una situación de salud de aquí a que nos den luz verde claro. Para vernos o demás, ¿no? Justamente, y creo que por ahí va mi última pregunta. Esta es una situación y estamos ocupando tal vez la telemedicina debido a esta situación de crisis, a esta contingencia sanitaria que estamos viviendo. Pero, ¿cómo es que ustedes ven que vaya a evolucionar o a continuar la telemedicina más allá de este confinamiento que estamos viviendo? ¿Va a continuar o solamente se va a quedar para casos muy específicos? ¿Cómo lo ven? Yo lo pondría en que creo que va a continuar. Uh-huh. Vamos a empezar a trabajar de una forma combinada, tanto presencial como por telemedicina, ¿no? Porque esta situación va a seguir. Claro. No, la verdad no va para un corto plazo, inclusive va para un mediano plazo.
Entonces hay cierto tipo de población que son muy vulnerables y que la verdad que mejor que no salgan, aunque ya las autoridades nos hayan dicho a lo mejor que todo el mundo puede salir y demás, hay ciertas poblaciones que médicamente está comprobado que son muy vulnerables, ¿no? Entonces, igual también yo creo que va a abrir puertas, porque antes no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas. En general los pacientes van a empezar a tener más apertura y a lo mejor si su papá que está en tal pueblo quiere que lo trate y ahí no hay un médico, posiblemente ahora con toda esta cuestión de tecnología le puedan pasar la videollamada y demás y vamos a poder tener un mayor alcance. Perfecto. Justamente, o sea, yo creo que ahí lo importante también es saber que se puede hacer esta parte como de combinar las cosas, ¿no? Que a lo mejor y ciertas sesiones necesitan ser presenciales completamente, pero a lo mejor en cuestión de una revisión o de solamente checar progreso o algo de ese estilo, pues se puede hacer de esta forma, acortando la distancia, sin la necesidad de que se desplacen, justo lo que dice Eduardo, o sea, las poblaciones vulnerables, que es lo que más tenemos que echarle el ojo ahorita a todos, ¿no? Perfecto. Pues de verdad un tema muy interesante y también muy importante todos los tips, todos los consejos que nos dan ustedes dos, que son unos profesionales. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla con Salud y Farma. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo Luna. Gracias, un gusto. Nos vemos.